Hola, mi nombre es Elile Camila Aguilar Torres, soy estudiante de Sociología en la Universidad Popular del Cesar. Vamos a tocar un tema muy importante en una breve entrevista. Hablaremos sobre género y sexualidad. Veamos diferentes puntos de vista de las personas que hemos elegido para esta entrevista. A continuación, acompáñanos. Continuamos con Lena. Lena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Lena, ¿a qué te dedicas tú? Soy estudiante de la UDES, específicamente la carrera de Derecho. Ok, Lena. Lena, ¿permites que te haga unas cuantas preguntitas? Sí, claro. Bueno, Lena, la primera pregunta es, ¿qué opinas tú sobre la orientación sexual y el género? ¿En plan qué es cada uno o en plan qué pienso de la situación que se vive hoy en día con ellos? ¿Qué es cada uno y qué se piensa? Pues ¿Y qué opinas yo tú? entiendo por género la diferencia entre el género femenino y el género masculino, o sea, diferencia entre hombres y mujeres. Bien, y orientación sexual es la atracción que siente esa persona hacia pues el otro género, ya sea mujer siente una atracción por mujer o hombre siente una atracción por hombre o como naturalmente debería ser, mujer siente una atracción por hombre. Ok, Lena. ¿Y qué opinas tú sobre que otra mujer se enamore de otra mujer, que otro hombre se enamore de un hombre? La verdad, en lo personal, yo no estoy muy de acuerdo con eso, ni tampoco conozco mucho sobre el tema, pero siento que es algo, siento que es una decisión propia, siento que es decisión de ellos, que es algo que se respeta independientemente de que no comparta la misma postura porque no la comparto. Pero si ellos tomaron la decisión de ser, o si no se sintieron cómodos siendo lo que eran, lo tolero. Ok. ¿Y qué opinas tú sobre las personas que se cambian de género? ¿Qué opino en plan qué pienso cuando sucede? Sí. Pues, a la verdad no sabría qué decirte. Como te digo, del tema no conozco mucho ni tampoco me relaciono mucho en mi día a día con esas situaciones. Entonces, decirte yo qué pienso o que o que sí sería mentirte. Pero en lo personal siento que es un tema del cual me he estado bastante apartada, me siento bastante apática a él y respeto la vida de todos y las decisiones que tomen en su vida es su vida y ellos saben qué hacer con ella. Ok, Elena, perfecto. Muchas gracias. A ti por entrevistarme. Que estés bien. Bueno, igualmente. También nos encontramos con un doctor y una enfermera que nos ayudarán el día de hoy en unas preguntas que vinimos a hacer a esta comunidad y ellos nos ayudarán desde su punto de vista. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? Buenas tardes, muy bien. Me ¿Ustedes qué alegro tal? mucho. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Carlos. ¿Y el suyo? Mayerly Torres. Mucho gusto. Bueno, yo me encuentro por acá porque quisiera preguntarle a ustedes qué opinan sobre el género y la sexualidad. Bueno, en cuanto al género y la sexualidad, pues es un tema ya ampliamente conocido, ampliamente aceptado, ¿ya? A nivel occidental. Es un tema pues que ya toda la comunidad lo conoce, es abiertamente asequible, por decirlo de alguna forma, es decir, las personas que tengan alguna inclinación, pues ya es mucho más aceptado que como se veía anteriormente en cuanto al tema del género, el tema de la sexualidad. Ahora, llevándolo acá pues a las comunidades indígenas en zonas rurales muy dispersas como esta zona, pues el tema, aún como tal, el tema no es conocido, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo de que estos temas no son conocidos, pues también es comprensible de alguna forma en por qué en estas comunidades todos estos temas, estas situaciones o a veces conductas en cuanto a alguna inclinación no tradicional, por decirlo de alguna forma, en estas comunidades no se ve, porque ese tema pues no es conocido, acá. Sí, por acá no se escucha hablar de ese tipo de cosas. Entonces, pues basándonos en que lo que no se conoce, no se explora tampoco, entonces la sexualidad acá tampoco es explorada. Las familias acá se llevan como es la forma tradicionalmente, como se ha venido llevando todos estos años. Bueno, la pregunta bastante directa hacia ustedes como médicos profesionales sería, ¿qué punto de vista tienen al respecto? O sea, ¿es ventajosa, es conveniente para la sociedad o ¿están de acuerdo? O en algún momento supieron que esto o aún sospechan de que sea algo malo, sea algo bueno? Como nos contaba usted también que anteriormente eso era algo mental. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Si sigue siendo mental o qué opina? A ver.
Bueno, en cuanto a todo este tema de la identidad de género, Exacto. bueno, ya ahí nos vamos a un tema o a un concepto más personal, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? En cuanto a, por poner un ejemplo, tú tienes una percepción propia de ti, Masculino. ¿sí? Entonces, esa es tu percepción. Es verdad. Y esa percepción que tú tienes de ti mismo no significa que yo debo estar obligado a percibirte de la misma forma. ¿Ya? Es como por decir un ejemplo. Yo me percibo bello e inteligente. No, eso significa que las demás personas tienen que percibirme bello e inteligente. O yo me puedo percibir un especialista. ¿Sí? Yo soy especialista, pero no he llevado el rigor académico ni he cursado pues los años necesarios para ser especialista. No por eso, porque yo me considere y aún así no lo sea, tú debas asumir o aceptar esa percepción que tengo yo de mí mismo. Entonces, basándonos en esa pues analogía personal o en esa percepción personal que tengo yo, pues sí, cada quien es libre de percibirse de alguna forma, pero no eso, así lo veo yo, no eso va a condicionar a las demás personas que deben percibirme de la misma forma en la que yo me percibo. Ya yéndolo a la parte profesional como tal, pues sí, anteriormente todos estos temas de identidad de género y sexualidad, ya cuando nos vamos a conductas no tradicionales, por decirlo de alguna forma, o sea, hablando de la heterosexualidad, ya nos vamos a homosexualidad, a transexualidad, bisexualidad, homosexuales. todas estas conductas anteriormente, hablando 30, 40 años atrás, eran diagnósticos médicos. Todas estas conductas eran un diagnóstico médico y era tratado médicamente o clínicamente, ¿ya? Entonces, vemos que todas estas condiciones o estas conductas las podemos ver desde dos ángulos. Podemos verlas como desde que algo que tiene una base o un origen biológico o un origen mental o un origen fisiológico en las personas, o podemos también verlo desde el ángulo en que anteriormente se veía esas conductas de una forma en la que no eran naturalmente, ¿ya? Y por esa razón se juzgaba y se entendía como un diagnóstico mental y no se trataba como una condición o un rasgo propio de la persona, sino que se veía como, entonces lo podemos ver desde esos dos ángulos. Entonces, doctor, ¿usted considera que ya es algo normal? Se puede decir que en la sociedad no afecta o sí afectará estos temas. El tema como tal, yo creería que no afecta. El tema, yo creería que no afecta, ¿ya? Pero si nos vamos a la parte biológica, ¿ya? Sí. La procreación es un individuo varón, un individuo hembra. Esa es la procreación. Entonces, si nos vamos a la parte biológica, sí afectaría completamente. Sí, porque dos hombres no pueden procrear si nos vamos a la parte biológica. Ahora, si nos vamos a la parte, ¿cómo decirlo? Depende, varias, porque si vas a la religiosa también. Sí. Peor todavía, mucho aún peor. Pero si entonces menos lo acepto. A la convivencia, sí. En la parte occidental ya todo es conductas, sí, se han aceptado, exactamente. Son conductas completamente aceptadas. Y a lo que tú te referías a la palabra normal, pues la palabra normal tiene un concepto. Entonces, basándonos en el concepto de la palabra normal, lo que es normalidad, esas conductas no serían normales. ¿Por qué no serían normales basándonos en el concepto de la normalidad? Porque son conductas que en promedio o en porcentaje en la sociedad son conductas que son minorías, ¿sí? Entonces no podemos considerarlo como una normalidad. No significa que sea algo mal o mal visto por algunas personas, no estoy diciendo eso, solamente que son conductas que dentro del concepto de normalidad no entrarían simplemente por el tema, si nos vamos al tema estadístico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a nivel general, estas conductas no son mayoría, son minorías, entonces no podrían ser llamadas tampoco conductas normales, pero tampoco implica
como se creía anteriormente, que eran temas ya de alguna enfermedad mental o algunas situaciones que necesitaran tratamiento específico, como ahora no se cree ese tipo de cosas. Muy bien, muy bien. Hola, estamos con... Steven Morales Pineda. Ok, un placer. ¿A qué te dedicas, Steven? Yo soy director de cine. Ok, tengo dos preguntas más para ti. Si sale algo más, pues tú me dirás. Qué nervios. Ok, bueno, dime tu opinión respecto a la sexualidad y al género. Ok, bueno. Opinión. Yo creo que, por un lado, son cosas muy privadas, muy personales, ¿cierto? Que cada quien decide a quién o en qué momentos expresarla. Pero por otro lado, pueden llegar a ser tan públicas como cada persona lo desee cuando empiezan a hacer actos políticos, es decir, cuando a partir de uno alzar la voz, como en mi caso yo soy una persona abiertamente homosexual que me gusta alzar la voz en términos del arte, de mediáticamente, cada vez que tengo la oportunidad para hacerlo, se vuelve un acto político un poco para visibilizar y para mostrarle a otras personas que están más bien allá apagaditos, su brillo apagadito en la oscuridad, en lo que llamamos en el closet, como mostrarles que no están solos. Entonces, por un lado, vuelvo y digo, es tan privado, tan público como tú lo desees, de acuerdo a cómo te sientas preparado, ¿no? Y bueno, eso es lo que puedo decir. Ok. Respecto a las personas que de pronto no se sienten conformes con su cuerpo, específicamente las personas de pronto que no se han definido como personas transgénero, pero que ya empiezan a sentir esa de pronto incomodidad respecto a una no aceptación de lo que biológicamente o físicamente se ve. ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Ok, listo. Ahorita estaba hablando yo de sexualidad, ahorita pasamos a hablar de género. Claro, yo sí creo que si una persona ha tenido el suficiente tiempo de introspección, que desde pequeño se ha sentido que nació en un cuerpo que no es, con el debido acompañamiento psicológico y de los padres y médico, está en todo su derecho de decidir si decidirse a transicionar o no hacia una reasignación de sexo o no. Sí creo que es un derecho que tienen, no creo, como están diciendo por ahí algunas altas figuras eclesiásticas, que sea una enfermedad mental, no lo es. Creo que somos una especie dentro de muchas especies, y si algo nos ha mostrado otras especies distintas. La especie humana es que no existe solo esto que llamamos este constructo social de hombre-mujer, no, que verdaderamente somos, a mí por eso me gusta la bandera del arcoíris, somos un espectro grandísimo donde el abanico de posibilidades es bastante amplio. O sea, no solo existe de pronto blanco y negro. Exactamente. Sí, existe una gran gama de colores. Una gran gama de colores. Como existe una gran gama de pronto de diferentes orientaciones sexuales, diferentes expresiones de género, diferentes identidades de género, exactamente. Yo sí creo que son completamente normales y que deberían tener exactamente los mismos derechos que la heteronormatividad, que es bajo la que de alguna manera nos han criado. Oh. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus opiniones. Esto es con fines educativos. Okay. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Bueno. Ya viejo mayor. Kulashi kana mimi kwa ya mimi kawaona wane kaneshi tilongwa janguko kasana na wane kaneshi mena ngwazi inojibika mema na wane kaneshi awono ku naka wandu ya meme kijazi na kwabi wakapano yashka mema azike ne mashayi awazi nukamba kini ya meme nankai metwa majanga wini kimemine kawini nigilang duga imachipiang witente awa winka wajigilang zimatel kaguda mema neza kuchina mema tuma netok
Mema nawi wiki anga ukula nanu. Nawi anga ukula nanu. Na shiwilu jingaka kimangona. Ya sana ngwaji neka wili memado. Jinga ukanama. Memiju kamba lukoya. Chigo wakaji na wili fwanka kwa. Kana wili memena nunan furalu. Iyo vigi meme pagachpaga ningon kadina. Ambi wakaji wajani. Mi alukonik. Nami ya mema. Mzazi kwenye kwanza imatuka wakawatsa ili wakazi mema na wanekanishi mimi na navi wamako imanda na hiyo nikana kayenjwi mimi nikanda na nini kula jilango yale ineshi jona kula ineshi na kayenjwi na nikapa kiwa kwa es Toa, wasconjengua nano, no meme. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Voces Diversas. Hoy hablaremos un poco sobre género y sexualidad. A continuación, nuestros panelistas. Hola, mi nombre es Camilo José Daza. En este momento estamos aquí reunidos en un podcast en donde vamos a estar hablando sobre el tema crítico sociológico que es género y sexualidad. Por lo tanto, acompáñenos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel David Valle Ortega, estudiante de Sociología de la Universidad UPC, y estaremos hablando sobre género y sexualidad, dando bastantes declaratorias desde muchos puntos de vista, sociológicos, culturales, tenemos unos puntos de vista médicos. Hola, mi nombre es Erile Camila Aguilar Torres, bienvenidos a nuestro podcast, espero que lo disfruten. La verdad traemos un contenido bastante importante, sabemos que el tema es un poco complejo, por eso traemos distintas voces para escuchar cada perspectiva desde el punto de vista sociológico, científico, cultural, histórico incluso, entonces espero que lo disfruten. Mi nombre es Greg González, estudiante de Sociología de la Universidad Popular del Cesar. Bienvenidos a nuestro podcast, espero que lo disfruten. Para iniciar esto un poco, digamos, picoso, vamos a empezar con una pregunta que quiero hacer hacia ti y hacia ti también, Samuel. Hacia ti, Camilo, porque pues, como lo mencionaste, tú eres de la etnia Wiwa. Mi pregunta es, durante la investigación que como ustedes ya la pudieron ver, se dieron unas perspectivas muy interesantes por medio de la comunidad, miembros de la comunidad Wiwa. Yo quiero saber algo, ¿alguna vez se ha dado en tu pueblo que exista de pronto una persona que tenga, digamos, sentimientos, por ejemplo, un hombre hacia otro hombre, o de pronto haya ocurrido que una persona haya dicho que no se sienta a gusto con su cuerpo, que de pronto ha dicho, soy un hombre, pero yo me siento como una mujer, por ejemplo? ¿Eso alguna vez ha pasado, que tú sepas, o que lo hayas visto, que te hayan contado? Bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad, no existe. Y voy a decir el por qué. Nosotros como pueblos indígenas tenemos claro que el cuerpo humano, cada parte del cuerpo tiene hasta su origen, y cada parte merece su respeto. Entonces, la sexualidad y lo del género en nuestra comunidad se entiende como algo muy privado y algo que es de poco decir. Es más, eso allá es prohibido estar hablando de estas cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que desde niños a uno no lo forman con esos conocimientos. Ellos, los mayores o los padres de uno, se encargan de que estos temas se desconozcan por completo hasta que sea adulto, hasta que en sí, en el momento en que llegue la adultez, por medio de los medios tradicionales, los ritos, conozcan eso. A diferencia de lo que pasa por acá, que el muchacho, los jóvenes ya son autónomos de decidir. Pero yo he comprendido ya por los testimonios que han dado allá en mi comunidad, lo que ha dicho el mam, lo que dijo el cabo y lo que dijo la sabia, y también lo que dicen los niños, es que allá no existen términos, ni siquiera evidencias de personas que se sientan insatisfechos con lo que son, o
dudosos de lo que sienten y piensan, no, porque hay una mentalidad muy central. La mentalidad es que cada persona o nace hombre o nace mujer. Y eso significa que como hombre se va a portar como hombre, como mujer se va a portar como mujer. También nos basamos en darnos consejos por medio de lo que existe. Según nuestra cultura, cada elemento de la naturaleza cumple una función. Un árbol con otro árbol, jamás hay de que hay un árbol que tenga relaciones así genéticas, ni siquiera, ni porque no se ve. El gallo dice que no se junta con otro gallo. Y así, animales así que uno dice, tal como se estableció, ellos viven. Tal como ellos se ven, nosotros debemos actuar como se nos estableció, también como nosotros sabemos actuar para el equilibrio, para esos conocimientos sanos. Quizás por esa razón es que en mi comunidad prácticamente no se habla y se desconoce totalmente. Es más, por eso uno se le hace extraño cuando uno va en otros pueblos y uno encuentra a personas diciéndose, hey marica, hey gay, y esa vaina, pues a mí me dio duro, de verdad a mí en cuestión de que para entender esos conceptos ya en la secundaria y también cuando comencé a salir de que hombres tocándose así y esa vaina, entonces Por ejemplo, a mí me surge una pregunta. A ti cuando llegaste a Valledupar y te civilizaste, ¿cómo tomaste tú eso? pues ya traía una idea, claro, ya traía una idea en otro pueblo, ya había visto parte de eso en desarrollo, digamos, ya los conceptos que traía yo, ya conocía lo que era el mundo de homosexualidad, o sea, lo conocía por medio de teorías, no tanto así evidente, así que aún se me sigue haciendo como algo raro, porque yo no crecí escuchando eso, de verdad. Yo no crecí, ni siquiera hace muchísimos años que yo vivo allá, pero nadie habla de eso. Es prohibido hablar de eso. Camilo, disculpa una pregunta. Diga. ¿Tú estás de acuerdo de que un hombre esté con otro hombre o una mujer esté con otra mujer? Pues, Misma pregunta para ti también. Que si vamos a hablar de Camilo, tu opinión también es sí, importante. bueno, yo como basándome entonces en la ley indígena, diría que está muy mal, porque yo creo que son los responsables. El muchacho que está en su libertad de decidir esa clase de conductas, ¿qué va a generar? A ver, más bien la pregunta sería la mía. ¿Qué va a generar? A generar esa misma atención, esa curiosidad de saber qué sucede cuando hay esas uniones. Yo digo eso. Yo sé, bueno, la consecuencia se va a ver después. En un principio puede que sean dos hombres o dos mujeres, pero ya en un futuro la reproducción de esa ideología se multiplica. Y es lo que ha venido pasando, diría yo. La culpa, ¿quién la tiene? Pues los que comienzan a decidir eso. Ya sea por los padres que dan ese libertinaje, o sea, pues yo me hice la idea de que yo tengo un rol como perteneciente de un género, como masculino, como hombre. Y eso me da derecho a decir que yo no me voy a portar como mujer. Y me avergonzaría decir que yo tengo algunas actitudes de mujer y que me voy a cambiar. Eso es imposible para mí. Podríamos decir entonces que de pronto el género dentro de tu comunidad están unos roles muy marcados de que es un hombre, que es una mujer, a diferencia de acá en la sociedad civilizada, donde está un poco más difusa la línea de que es un hombre realmente, de que es una mujer, porque si decimos que el hombre, por ejemplo, es ese que provee, que trabaja, ¿cierto? Que trae a la casa, que Sí. eso también es una Hay hay algo muy interesante en esto y es que nosotros como indígenas creemos en que todo esto se ha dado por la misma falla de la humanidad. ¿En qué sentido? En que en un principio, pues antes del amanecer, se dice que ya existieron esos pensamientos, ya existieron esos personajes, solo que se dejó que esa clase de ideas y de actos se dejaba solo para personas negativas. Así que nosotros nos consideramos personas positivas. Entonces, estamos muy exigidos, o sea,
impuestos a que nosotros no tengamos comportamientos así. Yo digo que si la humanidad se tomara en serio ese tema, pues no hubiera el porqué, la curiosidad o el porqué de ese tema. Pero ya la homofobia existe. No se les llama muchas veces personas gays o lesbianas o bisexuales, se llaman maricas. De hecho, la palabra marica viene de la palabra María. Ajá. ¿Por qué? Porque pues es un nombre de mujer, María, y se le llama así de forma despectiva hacia un hombre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en México se les llaman jotos a los hombres. Esto viene de que, pues dicen, no sé si se hace, hay varias teorías de dónde viene el significado, sí, el significado de la palabra, que según había un pabellón especial para las personas que tenían ciertas, digamos, actitudes femeninas en las cárceles. Entonces los ponían a todos en ese mismo pabellón, ¿cierto? Y se decían que ese pabellón era el pabellón de la J. Entonces está la A, la B, la C, la D, y estaba la J. Y la J era donde estaban las personas, digamos, homosexuales. Entonces los homosexuales son los jotos, ¿ya? Es como una... Entonces hay insultos, porque los hay. Está la homofobia, está la transfobia, está la lesbofobia. Todo esto son connotaciones de odio, son posturas de, digamos, negativas hacia la comunidad LGBT. Esto existe. Existe, sí, claro. Sí. Otra cosa es que, pues, escuchándote un poco, llevo a ciertas conclusiones. Corrígeme si de pronto estoy equivocada, pero siento que dentro de tu comunidad no se nombra. No hay un significado, no existe. Y lo que no se nombra, no existe. Porque, por ejemplo, todo lo que nos rodea aquí, esto es un computador, tiene un nombre, existe. Esto es una mesa, pero si existe una persona de pronto de una orientación que no conocemos, o existe alguien que no tiene un nombre, ¿cómo lo llamamos? Si existe, por ejemplo, una persona aquí y no sabemos su nombre y no sabemos quién es, pero esa persona está. Sí. ¿Cierto? Entonces, siento también, y corrígeme si me equivoco, que hay como una, digamos, visión muy negativa hacia esta comunidad, incluso represiva, porque tú mismo dices, yo no puedo causar esa vergüenza, ya, ¿cierto? Yo no puedo vestirme de esta manera, hablar de esta otra manera, ¿cierto? Tengo un dato aquí que les quiero compartir y ustedes me dicen qué opinan. Dice, el género como construcción social según Judith Butler, corríjame mi inglés, y el postestructuralismo del género no es una categoría biológica fija, sino una construcción social que se reproduce a través de normas y prácticas culturales. O sea que el género, que es una construcción social, es una de los términos que más he encontrado cuando estaba investigando el tema, que el género es una construcción social y que este no es estático, que este puede cambiar. No sé ustedes qué opinen, dependiendo de las normas, la cultura, las prácticas, y yo creo que esto podría aplicar para tu comunidad, porque en tu comunidad... Hay un punto de vista desde el enfoque cultural, y es que, como decíamos, todo elemento de la naturaleza incluso tiene un género, para nosotros está clasificado. Lo que influye para todos estos fines, lo que se provoca todo esto según lo que sabemos, según nuestra creencia, está en que por medio de las conductas, por medio de cómo se enseñan, de los consejos que se dan, de los principios que se inculcan a los chiquitos, a los pequeños. Desde pequeños, o sea, por eso decíamos que nosotros como hermanos mayores, a pesar de que somos una población pequeña, y imagínense ustedes, cuando éramos todavía menos personas, o sea, la población más pequeña, de menos de 100, hasta de 50, nosotros ya conocíamos la cosmovisión tradicional, la cosmovisión que a nosotros nos identifica hasta ahora, y eso era reglamentado desde antes de la ley de origen. ¿Eso qué significa? Que nosotros venimos compartiendo un pensamiento que es algo típico que nos identifica, y por esa razón es que nos hacemos la pregunta de quién inventó eso. Vienen desde hace años con la misma mentalidad. Sí, ustedes piensan que, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿existe de pronto alguna comunidad indígena que tenga, por ejemplo, el tercer género, o que tenga, por ejemplo, una aceptación positiva de una diversidad de género y sexualidad, o creen que no?
Yo Sí, creo que sí. Yo sí. Yo no he visto. Sí. Yo no he visto. En los guajiros, Sí. los indígenas de allá de la Guajira, sí he visto. Allá Yo- se ve, en Maicao, Riguacha, se ve, ya es algo común. Bueno, y yo diría, mi punto de vista sería que sí, porque decíamos, la población que va creciendo está expuesta a que sufra ese cambio, a que sufra esa aculturación. Pues yo les tengo un datico, y es que existen las mutses, son una comunidad en México. Desde hace muchos siglos han reconocido que existe un tercer género. Este Sí, en es representado por hombres. Tienen una bandera. por Sí, mujeres. hombres principalmente que se identifican como mujeres, que se usan trenzas, usan ropa femenina y hacen parte dentro de la comunidad zapoteca y desempeñan roles importantes dentro de la familia y las festividades. O sea que no son personas que, aunque pertenezcan a un tercer género, por llamarlo de alguna manera, o como ellos se autodenominan, no son excluidos de eventos importantes de su familia, sino que son reconocidos. Y estamos hablando también de otra comunidad indígena Claro. que tiene estas creencias desde hace, o sea, estamos hablando de creencias prehispánicas, o sea, antes del descubrimiento de América, que de hecho cuando se dio fue digamos una sorpresa saber que existían pueblos indígenas, estamos hablando del 1400 para allá. Época antigua. Sí, donde pues fue sorpresivo encontrar que había indígenas que tenían esta aceptación a un tercer género. libertad ya. Es así. Entonces, ¿eso es algo nuevo o eso es algo de hace tiempo? Bueno. Porque si lo vemos así, Pero claro. Yo digo que eso es algo viejo, pero como el mundo ha avanzado, cada quien va avanzando con lo que le gusta, con lo que le llama la atención, se cambian de cuerpo. Es que se está dando mucho la libertad, porque si te fijas, antes habían gays, pero es que los gays eran escondidos. O sea, he escuchado que en la época de antes siempre ha existido. No habían salido Pero del closet. así, o sea, siempre estaban escondidos. O sea, era tan feo que un gay en el pueblo hacía humillar a una familia. O sea, una persona, o sea, en una familia si había un gay, era lo peor. O sea, la familia quedaba por debajo. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre estaba escondido esa persona. Y ya no, ya en nuestra época ya es algo muy libre. O sea, nosotros vamos por la calle y vemos a dos hombres agarrados de la mano, dos mujeres besándose, el toqueteo. Algo que no se veía antes. ¿y dónde podemos atribuir eso? ¿Hacia la sociología? ¿De pronto hacia el derecho? ¿O hacia la parte más científica? ¿Dónde creen ustedes que podríamos irlo aterrizando? De pronto para tener Pues- unas ideas más claras. Esos son, ya entra a las cuestiones sociales, porque todo eso lo permiten las relaciones, primeramente las relaciones sociales, el intercambio de ideas, la convivencia que se tiene, bueno, ya sea desde antes hasta el fin. Bueno, y entrando así en concepto de lo que es la sexualidad, uno tiene claro, yo como ya estudiante ya, yo tengo claro que la sexualidad ya se entiende como lo que compone, lo que conforma hasta un cuerpo. Cosas que son de mujer. Por ejemplo, cabello largo de mujer, uñas pintadas de mujer, blusa de mujer, falda de mujer, camisa de hombre, sombrero de hombre, De hombre, sí. zapato de hombre, reloj de hombre, incluso colores de hombre, azules de hombre, rosados de niña. Exacto. Entonces, esos son, digamos, características que nos ayudan a decir, eso es de hombre, O eso es de mujer. Entonces, eso hacen parte del De la género, identidad, sí. de la identidad de género. Entonces, tú te puedes identificar con cosas de mujer, por ejemplo, y sigues siendo un hombre. Puede pasar, por ejemplo, o puedes tener incluso cosas atribuidas hacia las mujeres, pero tú eres un hombre. Yo Por le hago ejemplo. una pregunta, Ujú. pero continúa. O sea, por ejemplo, cabello largo. Esto acá, no en tu pueblo, pero acá es asociado a la mujer. Por ejemplo, que tú te arregles mucho el cabello es asociado más que Sí. todo a la mujer. Y seguramente has recibido en algún momento algún comentario, por lo menos tú. Uf, Pero muchas no se hace veces, la pregunta. muchas veces. Uno que no ha sufrido esos cambios, ni ha tenido en su comunidad ni en su población esos desarrollos, uno se hace la gran pregunta de cómo nacerían esas
sea, esos pensamientos. Porque ¿Cómo se originaría? O sea, como te digo, estamos hablando de un constructo social. O sea, cosas que vemos, que percibimos. Por ejemplo, por eso les preguntaba si esto es algo de ahora, de antes, y hemos tenido avances. Por ejemplo, en la Constitución de 1991 se reconoce la autonomía de sexualidad, Sí. se reconoce Sí. derechos, sí. Entonces, estamos viendo que hay un avance social, pero también hay un avance jurídico que lo acompaña. Estamos viendo cómo las leyes avalan Sí, que ya tú avalan. te puedas casar con otro hombre, que tú te puedas casar con otra mujer. Incluso, si un notario se niega a hacerlo, puede recibir algún tipo de, digamos, castigo. Pregunta a todos, incluyendo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo lo que hemos venido hablando? Sobre género, sobre sexualidad, sobre incluso la comunidad y estos puntos de vista que hemos ido escuchando. ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, tú, Grace, como mujer, ¿qué piensas tú? Pues yo como mujer y desde mi punto de vista personal, pues yo respeto claramente a aquellas personas homosexuales, lesbianas, gays, transexuales, que, o sea, ellos pueden hacer con su vida lo que ellos quieran, pero cada quien, o sea, cada quien debe respetar a esas personas, no solamente porque sean lesbianas, etcétera, sino como persona, como humanidad que debemos tener sobre ellos. Y como socióloga, ¿qué Y podrías decir? como socióloga, podemos decir que, o sea, tanto en la comunidad, cualquiera, en la sociedad, debemos ser respetados cada quien, no importa su género, raza, cultura, religión, o sea, tenemos que tener respeto y ellos nos deben dar respeto a nosotros también. ¿Y tú, Samuel, qué puedes opinar? Pues la verdad yo no estoy ni de acuerdo ni en contra desde mi punto de vista acá, porque pues yo me he encontrado con muchos amigos, amigas, que son lesbianas y gay, entonces ya como que uno se acostumbra, ¿sí me entiende? Pero tampoco es que, o sea, en verdad no, ¿cómo te explico? O sea, hay momentos que sí me molesta, ¿Qué te molesta? que a veces se pasan, o sea, esas personas a veces se creen mucho. Ok. Más que todo los gays, tú los vieras, o sea, ellos a veces quieren ser una mujer, o sea, cómo se pintan o cómo actúan su voz, y eso a veces abusan, o sea, ¿Crees entonces... que quieren como cambiar su rol? Sí, es que lo cambien muy fuerte y se ve muy feo, así que yo en mi caso, pues normal. O sea, Ni ¿crees que le no doy se ve- importancia. o sea, no se ve como estético, digamos. Sí, así? algo así, la verdad. Entonces, pues en ese punto ahí sí me da lo mismo. Y desde... Pero si hablamos acá desde el punto sociológico, Ajá. pues yo sí no estaría de acuerdo en ese punto. Tampoco. Sí, no, de acuerdo. Porque nosotros, o sea, siento que acá como la experiencia que viví con mi amigo Camilo, pues estaría muy de acuerdo, ya que, o sea, Dios a nosotros el mundo nos trajo en dos sexos, masculino y femenino, hombre y mujer. Entonces, la verdad no estaría de acuerdo, o sea, seguiría por ese mismo camino, lo respetaría. Sí, pero disculpa. Si Dios, o sea, si Dios nos trajo masculino y femenino, pero a nosotros no nos debe importar quién se meta con quién o quién anda con quién. O sea, yo intervengo ahí. Ajá. ¿Tú crees que el problema de la humanidad no es tu problema? Tú O no eres sea, ser humano. Sí, es mi O sea, problema. yo creo que lo que Grace trata de decir, perdona que tome tus palabras, es que debemos respetar independientemente, porque a ver, vamos a ser claros. En Colombia ser homosexual no es un delito. Ser lesbiana no es un delito. Ya es algo, ¿no? Ser una persona trans no es un delito. Entonces, no es que no me importe, es que no tengo por qué meterme en eso. Es como si yo fuera a tu cuarto, a tu cama y te preguntara, ¿con quién estás durmiendo, Camilo? ¿Con otro hombre? ¿Por qué estás con otro hombre? Eso no me interesa a mí. Yo les hago ¿Ya? unas preguntas a ustedes. Si ustedes tuvieran la oportunidad de cambiarse de género, ¿ustedes lo harían? No, yo no. No hay motivos. No hay. Aquí todos somos Sí, heterosexuales. no sé. Yo me siento yo muy a pregunto. gusto con mi cuerpo, Pero yo porque Dios me dio la pregunto. verdad. Si todos somos heterosexuales. Yo soy masculino. ¿Sí? Ok, te identificas como hombre, o sea que eres un hombre cisgénero, Ay, heterosexual, Ajá. ¿cierto?
todo eso. Ok, porque pues yo estaba mirando aquí que en diversidad sexual y estructura de poder, que son estudios feministas y queer, han analizado que las identidades sexuales de género están atravesadas por relaciones de poder influenciadas por el régimen heterosexual dominante. Palabras más, palabras menos. Existen muchas más personas heterosexuales que personas homosexuales y personas en general de la comunidad LGBT. Y no es un secreto que estas personas pelean por un lugar en el mundo. Buscan un reconocimiento, un respeto, que no lo reciben de buena parte. Una legalización, porque en algunos países... Una legalización es correcto, en algunos países es un delito, Sí. constituye pena de muerte. Y eso lo garantizan los sociólogos, el dar el buen visto o el mal visto a todo eso. Pues en realidad eso va más enmarcado en los gobiernos que existan, en las políticas que puedan realizar para avanzar o no avanzar en estos temas. Por ejemplo, como ya lo mencioné aquí, el matrimonio igualitario y la adopción por parte de las parejas del mismo sexo es legal. O sea que dos personas lesbianas pueden adoptar. Sí, ¿Qué de podemos caso decir yo de le... eso de pronto? Por ejemplo, acaso, eso yo lo comenté, hablé cuando estábamos en una de las entrevistas allá con el Cabildo, señor Julián, Sí. y le comenté eso, y él quedó asombrado, literal, él quedó como que, wow, ¿eso qué es? O sea, le dio fuerte. Él me preguntaba que cómo se veía eso acá en nuestra ciudad, y yo le dije, no, allá se ve bastante normal, incluso en la universidad se ve mucho caminar agarrados y besándose, y ese hombre quedó literal asombrado. Él decía, ¿cómo es posible? Esos manes están locos. Sí, literal. El man, ese hombre también quedaba como que, ¿cómo que? ¿Eso qué es? Eso aquí no se va a ver. Eso me contaban ellos, y yo quedaba como que, y literal, podría decir que eso allá no se ve. No Es vi costumbre de contactos ver aquí allá. entre hombres. No vi nada de eso. Eso allá no se ve, y literal, qué bien, la verdad. Como lo dijimos, es una construcción social dentro de la cultura de allá. No entran estas diferencias, no entran estas, digamos, posturas, estas inclinaciones diferentes. Pero no quiere decir que no existan, porque existen. Bien, ahora les pregunto algo y les lanzo este dato. La diversidad sexual y la evolución. En investigaciones en biología evolutiva han señalado que la diversidad sexual no es exclusiva de los humanos, sino que se observa en múltiples especies, lo que sugiere que tiene un papel adaptativo en la evolución. Un ejemplo de donde se ve esta diversidad sexual, yo lo vi, es que existe una pareja de leones en un zoológico, si no estoy mal, en Filipinas, que son pareja, literalmente, o sea, mantienen relaciones sexuales, ellos, sí, y no es el único aspecto en la naturaleza donde vemos estos comportamientos, se ven Sí, en otros, en los En otros peces. animales. Los peces. en los peces. Los peces, los escarabajos. Encontraba en videos de que hay árboles, hongos, por ejemplo, hay hongos que tienen dizque millones de eso de ¿Géneros? no de gen, no sé qué tienen los hongos, las plantas tienen componentes, gametos Ah, los gametos, sí. Ah, realmente. que los hacen ser cambiantes. Una sola planta es capaz de ser tanto hembra como, o sea, femenino o masculina, pero la planta, sino que no recuerdo la terminología de eso. Pero Bueno, eso sí he escuchado también. hay de los plantas que nacen. Intersexual, es la Exacto, terminología. eso, intersexualidad. Que de ellos. hecho antes se le llamaba a las personas que nacían con dos géneros, se les llamaba hermafrodita, pero este término es exclusivo para los animales. Entonces se cambió esa palabra por la palabra intersexual para que no sea tan discriminatorio. De caso, hace poco escuché algo de eso, que ahora imagínate que en la época de antes, el médico le decía a los padres que qué género quería que quedara su hijo, si femenino o masculino, y ahora no, ahora el niño puede crecer a 5 años, 6 años, y él elige el sexo que él quiera. O sea, y qué feo eso. De hecho hay programas de hormonización en países, digamos, más desarrollados, donde a los niños desde que empiezan, o incluso antes de que empiecen su pubertad, se les empieza a dar
hormonas para que puedan cambiar de sexo, tanto en femenino como en masculino. Pero chicos, tocando otro punto de vista, según la psicología clínica, dicen que el género y la orientación sexual está afectando a la comunidad emocionalmente porque no tienen apoyo psicológico. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Yo creo que es lo que hemos venido hablando, la verdad, de que la comunidad, sí, es invisibilizada, no es tenida en cuenta, no es muchas veces tenido como algo positivo y evidentemente eso va a causar un daño emocional. O sea, todo el tiempo te están diciendo, tú eres un error, tú no deberías haber existido, tú eres una persona negativa, evidentemente eso va a traer afectaciones a tu salud mental. O sea, imagina tú, por ejemplo, ser una mujer lesbiana y que todo el mundo, digamos, no te tomen en cuenta, no tengan, Me discriminen, me traten mal, o sea, yo me sentiría súper feo. O sea, teniendo en cuenta todo eso, siento que hay muchas personas que por eso se suicidan, le hacen bullying a otras personas, porque, o sea, hay gente, o sea, tan inmadura para hacer ciertas cosas y no piensa sentir mal a otras personas y causarle daños emocionales. Yo quedé impactada hace un par de semanas Por cómo asesinaron a la persona transexual de nombre Sarai, que le cortaron sus miembros y los fracturaron. Sí, y la tiraron al agua, o sea, sin pensar. La gente, en vez de ayudarla, lo que hacía era grabarla. O sea, para mí eso fue un impacto grande. ¿Cómo la gente es capaz de hacer eso? ¿Ustedes qué piensan? Es que pues es inevitable que cuando existen comportamientos homofóbicos, transfóbicos, que eso es pura y dura violencia, muchas veces verbal, muchas veces psicológica, como tú lo mencionabas, el bullying, esa violencia va a escalar, esa violencia puede terminar en un asesinato, esa violencia puede terminar en un absoluto rechazo que lleva a esa persona a un suicidio, tú lo acabas de mencionar. O sea, es que estamos hablando de una no solo un tema de me gusta un hombre, me gusta una mujer y soy un hombre y me gusta otro hombre, no solo eso, no solo es un tema de soy una mujer y me siento como un hombre, estamos hablando de que existen capas más allá de cómo te sientas tú, porque es una afectación hacia la sociedad también, y esa sociedad responde frente a lo que tú eres, porque a ver, no es un secreto que todo lo que es diferente, todo lo que se ve que no encaja en la sociedad es aplastado, es echado a un lado. Oye, tú tienes el cabello largo, tú te ves rarito, oye, tú vistes de esa manera, no sé, no me das confianza. Oye, tú vives en tal lugar. Yo he conocido que las personas que viven por allá son estafos, entonces siempre va a haber un punto de señalamiento. Yo pienso que como sociólogos, independientemente de lo que creamos, debemos promover mucho el respeto. Exacto. Así como tú lo mencionaste, no lo comparto, no significa que yo lo sea, pero tengo que respetar, porque son seres humanos también, al fin y al cabo. Que si están errados o si no, hasta ahí llega mi posición. No tengo que ver con eso. Sí, hay una conciencia humana. Estamos conscientes de que hay una serie de conflictos, una serie de maldad en nuestros actos, y la sexualidad y los temas de género es algo que hace parte de la sociedad y de la humanidad. Entonces, digamos que es algo que también nos llama como personas pues a ser críticos, a pensar en eso, a pensar en cómo evitar que haya malos resultados sobre esos conceptos, o sea, malas prácticas de todo eso. Y yo pienso que ese es el mensaje que vamos a dejar para la audiencia. Todas las personas que vean esto, que se sienten, piensen, reflexionen respecto a cualquier idea que les haya surgido, investiguen mucho más, profundicen mucho más, no se queden solo con el punto de vista mío, con el de Samuel, el de Camilo, el de Greg, sino que creen su propio punto de vista, desde su propia esencia como persona. Ustedes que nos van a ver, compañeros, sociólogos, creen su punto de vista sobre esto. Y bueno, hasta aquí llega este podcast, espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como nosotros. Y que esperamos que les haya gustado nuestro podcast Voces Diversas.